Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La unidad es Derecho Procesal Civil 2. El nombre del reto es ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre el estado de interdicción e hipotecario? El nombre de mi asesor es Gerardo Esparza Rubio. Mi nombre es Diana Marisol Arredondo Morales. Mi matrícula es 2002-7591. La fecha de elaboración de esta actividad es el 24 de julio del año 2002. El tema que escogí es juicio de estado de interdicción. Se me pide que lea con atención el apartado referente al juicio de estado de interdicción en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato y de Tamaulipas, y de ahí realizaré un video, que es este, en el que se exponga lo siguiente. Realiza un análisis comparativo en el que exponga los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración del estado de interdicción, en este caso de Guanajuato y de Tamaulipas. En el caso de Guanajuato, en el artículo 702 del Código de Procedimientos Civiles, indica que la declaración de estado de interdicción puede pedirse por el cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público, sin perjuicio de disposición especial de la ley. Por otro lado, en el caso del estado de Tamaulipas, en el Código de Procedimientos Civiles del mismo estado, en el artículo 568, nos indica que la demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes deberá contener los datos conforme lo expresa la misma ley en el artículo mencionado anterior. En el estado de Guanajuato se menciona lo siguiente: la declaración del estado de interdicción se hará mediante juicio seguido conforme las disposiciones que marca la ley. El juez nombrará un tutor interino. La falta de contestación de la demanda por parte del presunto interdicto traerá como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el interino. En el caso del estado de Tamaulipas dice que recibida la demanda, el juez notificará al Ministerio Público y se nombrará, igual que en el del estado de Guanajuato, se nombrará un tutor interino. Si se tratara de demencias, se dispondrá de 2 psiquiatras o peritos que examinen al incapacitado y emitan su opinión o dictamen. En el estado de Guanajuato, para el caso de demencia, se requieren 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario y, en su caso, por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos preferentes alienistas. En el estado de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles señala que en la sentencia de primera instancia, si fuese declaratoria de estado, proveerá el juez, aunque fuera apelada o antes de la tutela de personas bajo la guardia del presunto incapacitado, luego de que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, se proveerá a discernir el cargo del tutor propietario en términos de la ley todo esto. Por otro lado, en el caso de Tamaulipas, se señala que la sentencia que se resuelva de la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos y la interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. También se me da indicaciones que identifique y describa otros 2 juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. Elegí el juicio hipotecario. En el artículo 530 del Código de Procedimientos Civiles para el mismo estado de Tamaulipas indica: se tramitarán en el juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exhibir el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca. Una vez cumplidos los requisitos que marca la ley para la procedencia del juicio hipotecario, se deberá presentar la demanda y, de ser reunidos los requisitos, se dictará auto de entrada a la demanda hipotecaria. Se expedirá una cédula para su inscripción ante el registro público de la propiedad. El secuestro de la finca se regirá por lo dispuesto en la ejecución forzosa. La ejecución del auto que admita la demanda en la vía hipotecaria se llevará a cabo mediante la expedición de la cédula hipotecaria. Si en la sentencia se resolviera que no se ha procedido la vía hipotecaria, se reservarán al actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corresponda.
Se puede revocar el fallo de primera instancia conforme los plazos establecidos. Si comenzado el juicio se presenta alguno o algunos acreedores hipotecarios, se procederá conforme a las reglas de los concursos de los acreedores. Otro juicio que elegí es el juicio de desahucio. En el artículo 543 al 556 se menciona todo lo relacionado al juicio de desahucio en el Código de Procedimientos Civiles para el mismo estado de Tamaulipas. En el artículo de desahucio en el artículo 543 se menciona que el desahucio procede cuando se exige la desocupación de una finca o local por falta de pago o 2 mensualidades de renta. En lo conducente se aplicarán las reglas del juicio sumario. Se deberá acompañar en la demanda el contrato escrito del arrendamiento si fuere necesario darle validez conforme al Código Civil. Se puede promover el desahucio los que tengan real posesión de la finca a título del dueño, de sus usufructuarios o cualquier que les dé derecho. Presentada la demanda o documento justificado correspondiente, dictará el juez auto de demandado requerir al inquilino para que el acto de diligencia de justificación. Todo lo relativo a excepciones se decidirá en la sentencia, en su caso, sin importar a qué clase pertenecen aquellas. Ni el juicio de desahucio ni su resultado perjudican a las acciones que las partes puedan intentar derivadas del incumplimiento del contrato respectivo, las cuales se decidirán en su caso en el juicio correspondiente.